Pasemos ahora a un conjunto muy interesante de noticias que nos informan de algunas otras proezas que se atribuyen a Tales de Mileto y que todos de alguna manera y en algún momento hemos oído. La primera de ellas es su famosísima capacidad de predecir eclipses. Nos dice Plinio en su Historia Natural, este es un historiador, un célebre pensador romano, Plinio, el que falleció además en la erupción del Vesubio. Fijaros que el primer texto que nosotros hemos leído en el curso los va conectando a todos, porque esa erupción que enterró Pompeya y Herculano también mató a Plinio, era el almirante de la marina romana que protegía las costas de Pompeya en esos momentos, y él se acercó con los barcos para salvar a las personas, y dicen que su curiosidad le hizo bajar del barco y que los flujos piroclásticos del volcán del Vesubio lo mataron. Pues Plinio, autor de la Historia Natural, nos dice: entre los griegos, el primero de todos que investigó la causa de un eclipse fue el milesio Tales, quien predijo el eclipse de sol que se produjo durante el reinado de Aliates en el cuarto año de la Olimpiada 48, año 170 desde la fundación de Roma. Fijaros aquí también la dificultad de la que hablamos al principio del curso, ¿no? De encajar la cronología griega con la cronología romana, con nuestras fechas. Hay siempre un baile de fechas inevitable que el propio Plinio evidencia al hacer estas equiparaciones. Pero lo más importante de este texto, fijaros, es la idea de la investigación de las causas de un eclipse. ¿Qué pasa? ¿Es que los griegos no sabían qué eran los eclipses? ¿Cuál era su causa? Parece que para Tales no bastaban las respuestas tradicionales. La idea de ofrecer una explicación física a un fenómeno como los eclipses demuestra dos rasgos absolutamente definitorios de la nueva forma de pensar introducida por los filósofos. En primer lugar, el carácter predictivo de sus propuestas. En su nueva forma de pensar, en este nuevo juego de la filosofía, no se tratará simplemente de especular sobre la naturaleza y construir historias poéticamente más o menos bonitas, sino que nuestra investigación ha de poder descubrir los verdaderos mecanismos internos de lo natural. En el momento en el que seamos capaces de captar las leyes que regulan lo físico, podemos predecir el futuro, controlar el porvenir y no ser víctimas temerosas de lo desconocido. Al mismo tiempo, pensad, ¿qué eran los eclipses para los antiguos? ¿Cómo eran interpretados este tipo de fenómenos poco comunes? ¿Cómo nos decía Séneca que eran interpretados los eclipses en ese texto que veíamos al principio? Como heraldos de los dioses, como mensajeros de malos augurios. Era común en la antigüedad la creencia de que los dioses de algún modo hacían uso de los fenómenos naturales para advertir a los hombres de desgracias o para aplicarles algún tipo de castigo. Un eclipse en la antigüedad griega podía precipitar una guerra o motivar el cambio de lugar de una ciudad directamente. Pero si Tales puede predecir eclipses, ello quiere decir que estos raros sucesos no son en realidad mensajeros de nada ni de nadie, sino meros fenómenos naturales, fenómenos físicos, episodios cíclicos que son tan normales, por ejemplo, como el paso de las estaciones. En este sentido, no habría nada de maligno y ni tampoco de bueno en los eclipses si es que nos molestamos a estudiarlos y, como decía el propio Séneca, nos atrevemos a perder el miedo. Nos decía Séneca, lo recordáis, hay que buscar consuelo a los pusilánimes, a los que huyeron tras la erupción del volcán y el terremoto de la Campania. Estos pusilánimes son los miedosos, los ignorantes, y por tanto hay que buscar una cura a este miedo a través del conocimiento. Así que aquí aparece de nuevo la filosofía como escudo contra la superstición y la ignorancia. Acerca de la capacidad de Tales de predecir estos eclipses, esta capacidad ya protocientífica de observación y de deducción, tenemos un segundo fragmento recogido, en este caso por Hermógenes. Nos dice el fragmento, esta noticia: en el año sexto de la guerra, que entre ellos, medos y lidios, se desarrollaba sin ventajas para uno ni para otro, sucedió que, mientras estaban combatiendo, el día se convirtió en noche. Este cambio del día lo predijo para los jonios el milesio Tales, fijándolo en el año en que ocurrió,
muy interesante. Se está hablando aquí de la batalla entre dos pueblos orientales. Los medos son los persas, es decir, los mesopotámicos y los lidios. Qué interesante este texto en el que se está diciendo que los que antaño eran los grandes observadores de las estrellas no eran capaces de entender este fenómeno natural del eclipse, mientras que Tales de Mileto, que era un jonio, pudo predecir para su pueblo, para los griegos, los jonios, este eclipse fijándolo en el año en que ocurrió. Es decir, interpretándolo correctamente como un fenómeno natural predecible. Como puedes ver, hay aquí un cambio radical en el planteamiento, en la interpretación, en la comprensión que se da de los fenómenos naturales que ya no están cargados de misticismo. Si algo se repite cada 20, 30, 150 años, quiere decir que no es un mensaje de nada, sino que simplemente tenemos que entender cómo funciona. Lo mismo ocurre en el siglo XVI, por ejemplo, con autores como Pierre Bayle, cuando empieza a teorizar acerca de la naturaleza de los cometas. Los cometas en esa época, hasta el siglo XVI-XVII, también se consideraban heraldos de los dioses, pero de pronto, con el estudio de las órbitas elípticas planetarias y de las órbitas excéntricas, empezaron a darse cuenta que en realidad esos cometas, el más importante de ellos es el cometa Halley, no eran augurio de nada, sino procesos que se repetían una y otra vez, sin embargo separados por largos periodos de tiempo, pero con causas absolutamente naturales, que simplemente, por ejemplo, en el caso de los cometas, la de dibujar un círculo alrededor del Sol. Vamos al siguiente texto, que también es extremadamente interesante porque habla de la capacidad de Tales de observación y de descubrimiento de nuevos astros en el firmamento. Ya hemos visto qué eran las estrellas para los antiguos. Y nos dice el texto número 14, pues la victoria fue de Tales, de quien además de ser experto en su dictamen, se decía que había medido también las pequeñas estrellas del carro por las que le seguían los fenicios en su investigación. Aquí está la capacidad de medir, de determinar las distancias entre los astros, y además se le llama experto en su dictamen, es decir, conocedor mediante la observación. Es decir, ¿qué es lo que convierte a Tales en un experto? Precisamente la medición. Y aquí empieza a entrar lentamente la matemática en el mundo de la física. Estamos sin duda ante un momento espectacular y único en el desarrollo del conocimiento humano. Y fijaros la siguiente noticia, en la que se expone una explicación física natural del desbordamiento del Nilo. También una idea extremadamente interesante que respeta, como vamos a ver enseguida, esa homogeneidad entre la causa y el efecto. Para los egipcios, las crecidas anuales del Nilo dependían directamente del favor de los dioses. Es decir, durante el año, durante el periodo anterior a la crecida, los sacerdotes, el pueblo y el propio faraón tenía que respetar un tipo de conductas, hacer un conjunto de sacrificios que, si eran del gusto de los dioses y apreciados por ellos, traería una inundación que con su fértil limo ayudaría a los cultivos de las orillas, ¿verdad? La vida en Egipto dependía directamente de la fertilidad del desbordamiento de este río, que en su mentalidad estaba directamente vinculado al ánimo de los dioses. Y fijaros, frente a esta visión típica de la época, qué explicación física completamente desacralizada nos ofrece Tales. Se nos dice, Tales cree que los vientos etesios, al soplar de cara contra Egipto, elevan la masa de agua del Nilo y la hinchazón del mar que viene contra él impide su desagüe. Fijaros qué interesante, es una explicación física que habla de una presión producida por los vientos que aumenta el nivel del mar y que hace que el río se desagüe. Es decir, es una explicación que nos dice que el Mediterráneo empujaría el río y que por ello se desbordaría. Es una explicación incorrecta, pero es una explicación muy importante porque es física. A pesar de su incorrección, hay un avance en el modo en el que se explica este fenómeno. Y pasamos ahora a otro de los grandes logros atribuidos a Tales, que es, por supuesto, el famoso teorema de los triángulos, que todos conocemos como teorema de Tales. Jerónimo afirma que Tales midió también las pirámides por su sombra, tras haber observado el momento en que nuestra sombra es igual a nuestra altura, usando trigonometría. Eudema atribuye este teorema a Tales en la historia de la geometría, pues dice que es necesario que lo utilizara para la explicación del método mediante el que dicen que demostró la distancia de las naves en el mar. A ver, hay que aclarar este punto.
La idea de que Tales fue el creador del teorema que lleva su nombre es bien conocido por los científicos. Sabemos perfectamente que esto es falso, porque los egipcios llevaban usando este teorema con total normalidad milenios antes, literalmente, para la arquitectura y también para la agricultura, para la agrimensura de sus campos inundados por el Nilo. ¿Por qué se atribuye, por tanto, el teorema a Tales? Porque Tales habría intentado ensayar una demostración del teorema que, como veremos más adelante, no es lo mismo simplemente enunciarlo que intentar demostrarlo. Vamos ahora al penúltimo de los textos de nuestra selección dedicada al pensamiento de Tales. Es un texto magnífico en el que se nos muestra cómo la aparición de este nuevo tipo de pensamiento, de esto que nosotros llamamos ahora filosofía, generó la aparición también de un nuevo tipo social. Es decir, frente al soldado, al sacerdote, al rey, al campesino, al artesano, aparece un nuevo tipo social, un nuevo tipo de personaje, de actividad, que es el filósofo. Pero, ¿cómo veían los antiguos al filósofo? Pues exactamente igual que ahora. ¿Cómo vemos nosotros en nuestra sociedad a los filósofos? Siempre que doy clase presencial, pregunto esto a la gente. Al principio tímidamente no quieren decir nada. Bueno, la filosofía es muy interesante, y luego va saliendo verdaderamente la imagen que tenemos del filósofo como alguien completamente aislado de la realidad, pobre, que hace cosas que no valen para nada, ¿no? Un loco, un lunático. Pues fijaros, nada nuevo bajo el sol. Esta concepción que nosotros tenemos del filósofo no es propia de nuestro tiempo, ni muchísimo menos, sino que ya la podemos encontrar prácticamente en el nacimiento de la filosofía. Y Aristóteles, en su tratado Política, recoge esta bellísima, bellísima anécdota, no sabemos si fue real, en la cual de alguna forma intenta vengarse y mostrar que en realidad la filosofía también tiene un aspecto práctico y que Tales pudo haber hecho cosas absolutamente sorprendentes basándose en su conocimiento, aunque la filosofía no va exactamente de eso. Vamos a leer el texto porque vais a ver que es preciosa la narración y cómo Aristóteles quiere resarcir la imagen del filósofo, porque seguramente con él también se metían ya en el 300 y pico antes de Cristo. Nos dice Aristóteles: pues se dice que, como lo injuriaban, tanto por su pobreza como por la inutilidad de la filosofía, supo, por medio de la astrología, atentos, la astronomía, cómo sería la producción de aceitunas. Así, cuando aún era invierno, se procuró una pequeña cantidad de dinero y depositó fianzas por todas las prensas de aceite de Mileto y de Quíos, por todos los molinos de aceite de Mileto y Quíos, la zona más importante en la producción de aceite griego que se exportaba por todo el mundo conocido, arrendándolas por muy poco, puesto que nadie compitió en esas fechas. Este tío está loco. Cuando llegó el momento oportuno, al ser muchos los que a la vez y de repente las deseaban, las iba alquilando como quería, reuniendo mucho dinero, demostrando así que es fácil a los filósofos enriquecerse si quieren hacerlo, pero que esto no es lo que les interesa. Ahí está, fijaros, el conocimiento del filósofo permite predecir, conocer la naturaleza, y este es un conocimiento que Aristóteles quiere mostrar como práctico también, como útil, aunque la filosofía en realidad busca otra cosa que ya iremos viendo lo que es. Vamos al último texto de nuestra selección, también uno de los más bellos acerca del pensamiento de Tales. Esta vez está recogido por Platón, por el gran Platón, en el Teeteto, uno de los textos más divertidos, pero también más cargados de significado y simbolismo filosófico. Nos dice Platón: también se dice que Tales, mientras observaba los astros y miraba hacia arriba, se cayó en un pozo, y que una bonita y graciosa criada tracia se burló de que deseara vivamente conocer las cosas del cielo y no advirtiera las que estaban detrás de él y delante de sus pies. También aquí la clásica imagen del filósofo despistado, ¿no? Que no se entera de nada, que vive en las nubes, pero un texto muy cargado de significado. En primer lugar, se nos dice que Tales observaba los astros. Hay una observación empírica directa. No basta con lo que ha dicho la tradición, no basta con lo que nos han contado acerca de las posiciones de las estrellas, sino que él empíricamente realiza una observación por sí mismo, una observación individual. Cada pensador debe realizar su propio trabajo de observación.
Y a esta observación empírica se une la reflexión conceptual, la reflexión teórica, a partir de la cual se van a sacar conclusiones de los datos observacionales. Así que fijaros, miraba los astros, pero al mismo tiempo estaba tan abstraído en su pensamiento, en su razonar lógico acerca de esas cuestiones, que se cayó en un pozo. Y nos dice: una bonita y graciosa criada tracia se burló. Los tracios suelen aparecer en la literatura de esta época como la imagen de la persona vulgar, de la persona completamente ignorante, de ese tipo de personas que consideran que no hay que darle demasiadas vueltas a las cosas, que en la vida hay que ser simple, hay que respetarlo, ¿no? Y por eso también se habla de una criada. El hombre libre, de ahí las artes liberales, es el que se preocupa por la naturaleza, por sí mismo, por la política, mientras que los criados, los siervos de la razón también, las personas serviles e ignorantes, aceptan lo que hay y se ríen de aquellos que quieren saber más. Fijaros cuánta carga conceptual en un fragmento tan corto, ¿no? Y además se burló de que deseara vivamente, esa es la esencia de la filosofía, un deseo vivo, un deseo que nunca se sacia porque el conocimiento nunca se acaba, de conocer las cosas del cielo y no advirtiera las que estaban detrás de él y delante de sus pies. Según nos decía antes Aristóteles, parece que sí podía conocer también las cosas que estaban delante, pero este no es el objetivo final de la filosofía. ¿Y cuál es este objetivo? Lo iremos viendo a lo largo de las siguientes sesiones. ¡Seguimos! Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.